Muy buenos días a quienes se están sumando a esta transmisión. Estamos dando inicio a un nuevo capítulo de este ciclo de conversaciones que llamamos Hablemos de Puerto Vara, precisamente para hablar de la comuna, sus más de 4.000 kilómetros cuadrados, también sus vínculos con la cuenca del lago Yanquihue, con la región, el país y el mundo. No estamos en la República Independiente, esta no es solamente una isla, ¿no es cierto? Puerto Vara, digamos, tiene que ver con todo lo que está pasando. Y en el marco de ese contexto, profundizar en las temáticas que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los principales intereses de la comunidad. Cuando uno mira cualquier encuesta de estudio de opinión pública, lo que es seguridad, salud, educación, figura en ese marco. Y yo diría que hoy día vamos a tener una conversación que también tiene que ver con estos temas. Por un lado, con lo que significa el rol de la educación, el comprender las distintas situaciones de las personas que habitan aquí en la comuna y en distintos lugares, y también con lo que tiene que ver con la salud. Para quienes no saben, vamos a avisar al tiro, se va a realizar una actividad a la que todos ustedes están invitados. Es una actividad que se va a realizar el próximo martes 26 de agosto desde las 10 de la mañana en el Centro de Arte Molino Magmar, un encuentro que se ha llamado Comunidad sin Barreras. Se trata de un espacio abierto a personas con discapacidad, sus familias y entornos cercanos para reflexionar, proponer y actuar juntos por una sociedad más inclusiva. Para conversar sobre esto, vamos a tener la oportunidad de compartir con Valentina Moreno. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Triangular, que es la fundación que está organizando este encuentro. No es el primero que se hace en la región, pero sí entiendo el primero que le toca a Puerto Vara. Si no, partí equivocándome, lo vamos a corregir al tiro. Valentina, muy bienvenida a este espacio de conversación organizado por De Puerto Vara. Hola Pablo, muy buenos días también. Muchas gracias por invitarme a este espacio para conversar sobre nuestra comuna. ¿Te corrijo al tiro? Sí. Sí, sí. Puerto Vara es la última comuna. Ya partimos con Puerto Montt, Frutillar, Río Negro, Castro. Y ahora esta es la última comuna que hacemos nuestra comunidad sin barreras. Mira, cuando leí el título de este encuentro, dice Comunidad sin Barreras, pareciera dar cuenta de que hay barreras, ¿no es cierto? De que esta es una convocatoria, primero, a hacer ver las barreras, que muchas veces las barreras incluso parecen invisibles por nítidas que puedan ser. Y te pregunto, digamos, ¿cuáles son las barreras? ¿Cuáles son las barreras que hemos identificado en esto? ¿Sí? Bueno, mira, las personas con discapacidad, bueno, yo soy persona con discapacidad también, tengo una movilidad reducida, camino con una muleta, entonces las veo día a día y también estoy siempre en conversación y siempre con la comunidad de personas con discapacidad de nuestra región. Y lo que más evidenciamos, la mayor barrera es la actitudinal, o sea, la falta de conocimiento de las personas frente a la discapacidad o el prejuicio que existe frente a la independencia o a la participación de las personas con discapacidad en distintos entornos, como laboral o educacional. ¿Cachai? Esa es la gran barrera, como la barrera del desconocimiento, la poca capacitación, la poca conciencia que existe, sin una mala intención, obviamente, pero es una barrera al fin y al cabo. Esa es la mayor barrera. Después vienen las barreras como de accesibilidad, de arquitectónica, de comunicación. En general, esas son las que más evidenciamos, como de no poder acceder a un espacio porque no hay rampa, porque no hay baranda, porque tiene muchos escalones, no poder comunicarnos porque nadie sabe lengua de señas, o no hay braille, no hay relieve, etcétera, etcétera. O sea, pero la más potente, la que más se evidencia, o la que trae más dolor hoy día, o más problemática es la actitudinal, o sea, la actitud de la persona en el frente hacia uno que es persona con discapacidad. Eso me llama la atención porque por lo que te escucho, pareciera haber como dos grandes grupos. Uno que tiene que ver con la actitud, con la disposición al conocimiento de la temática, una piscina de ignorancia, si tú quieres, en algunos casos, digamos, de hasta dónde realmente sabemos lo que pasa. Y luego la consecuencia de que en las obras técnicas, digamos, en lo que es la infraestructura, muchas veces lo que está hecho no funciona como debería funcionar, o derechamente está mal hecho, o incluso a veces, peor aún, no existe. Por ejemplo, nosotros siempre mencionamos aquí en el medio el caso del edificio de la municipalidad que no tiene accesibilidad. Esto lo reconocen todos, digamos que es un desastre para cualquiera que tenga una necesidad especial en su movilidad. Ya, digamos, ya quedó fuera el edificio, un edificio que debería tener vocación representativa de atención a público, aceptando que el público, digamos, no es una cosa homogénea donde todos tienen las mismas condiciones. Entonces, como que hasta dónde el hecho de que falte infraestructura es consecuencia de esta
ignorancia o actitud, digamos, ¿cómo llamarlo? Una actitud que no es la que corresponde, para no ponerle un nombre feo. A ver, yo creo que hay un tema de aprendizaje o de dónde nacimos, dónde nos educamos, en qué realidad, que hace que no sepa o no tenga conciencia de la realidad de todas tipos de diversidades que existan. Y creo que no tiene que ver con mala intención, sino que tiene que ver que desde niños en los colegios, en las liceos, escuelas, no se nos educa en este tipo de temáticas, como sensibilizar frente a la realidad de todo en nuestra época, o sea, con los adultos que somos hoy día, no los niños de ahora, que efectivamente están siendo ubicados bastante distintos, o por lo menos se cree, o entiendo que está trabajando como en sensibilizar frente a las personas, lo que es persona como tal. Y también hay un grupo que, o hay una como culpabilidad, ignorancia culpable, por así decirlo, que efectivamente tú sabes que existe, pero no te importa tanto porque es un grupo minoritario, porque, no sé, no es tu grupo objeto, o porque simplemente es más caro, o la creencia es que es más caro construir como para todos, ¿cachai? O es un cacho en distintas temáticas, es un cacho contratar a alguien con discapacidad, es un cacho tener un alumno con trastorno al espectro, o es un cacho hacer rampa porque se va a ver feo, o cómo poner las cosas con braille. Hay millones de casos que tienen que ver como con falta de conocimiento como tal y otros con falta de propósito como tal. Hoy día yo tiendo a ver el vaso medio lleno y creo que si hay ganas o hay propósito, de repente hay muchas buenas intenciones, pero mal gestionadas, y como tú dijiste, o sea, de repente uno llega y hay rampa y la rampa tiene un florero en la mitad gigante, que entonces, o hay, no sé, por las calles, las veredas tienen la huella podotáctil, que es la huella con que las personas con discapacidad visual, su bastón en el fondo se va guiando, que tiene puntos y tiene líneas, y uno dice que pare, el punto dice que pare, la línea dice que continúe, y de repente el que puso la baldosa la puso pensando en un diseño, punto, línea, o puso un árbol en la mitad y nunca le puso un pare. Tiene que ver como con la gestión también, la mala gestión del tema, más que un propósito. Bueno, en Chile igual pasa todo eso de tenemos ganas de hacer cosas y no sé, por Puente Caucao es un buen ejemplo. La otra vez vi que a un paradero de micro le pusieron paradero Caucao porque lo hicieron para el otro lado, en Santiago. Me reí fuerte. Y dije, genial. Y los chilenos somos muy creativos porque al tiro le pusieron el paradero Caucao. Entonces, hay buenas intenciones muchas veces y muy mala gestión. Porque siempre se hace, no siempre, no vamos a generalizar, pero muchas veces se hace sin preguntar a la persona indicada. Hay un dicho muy antiguo que tiene que ver con un movimiento que era nada para nosotros sin nosotros. O sea, no sé, inventar, hacer rampa o pensar en la arquitectura sin consultarle a un experto y el experto lo estudió desde la discapacidad como tal, de la movilidad reducida, ¿cachai? De repente alguien dice, voy a hacer una rampa nomás, y llega y planta una cuestión de 180 grados que básicamente tenéis que ser Mr. Músculo para poder subir esa cuestión, ¿cachai? Entonces, nada, ejemplos como eso hay miles. O sea, el último que tenemos, que es súper heavy, que es un gallo que participa con nosotros en la fundación, que tiene discapacidad visual total, y las máquinas de red compra, en el fondo de pago, hoy día están cambiando todas por 100% pantalla digital, sin teclera. Ajá. Y para las personas con discapacidad visual, el no poder tocar las teclas es clave. O sea, y significa que pierden toda la independencia al hacer un pago. Tienen que darle su clave a la persona que le está atendiendo o a alguien que está al lado, o tienen que ir acompañados. Por lo tanto, perdí la independencia. Solo por el hecho de que o sea, no sé, por una campaña, todo súper digital, una máquina que se ve muy cool, pero hoy día no está pensado en todos. ¿Cachai? Está pensada como que qué moderno, qué bacán, lo digital, pero ¿qué pasa a las personas que necesitan relieve? ¿Cachai? No se pensó nunca en eso.
En la medida que cierra puertas más que abre puertas, más parece un retroceso que un avance, indistinto, como dices tú, que se vea más moderno, más tecnológico, más brillante, más bonito, ponle como tú quieras. En la medida que menos personas pueden acceder a ese sistema de pago, me cuesta creer que sea una mejor solución. Cuando te escuchaba pensaba en una cosa que es bien irónica, pero por lo general es un patrón común. Entre más se habla, menos se escucha. Y en esto se habla harto. Ahora uno mira, estamos en el tiempo electoral, ¿no es cierto? Y viene esta proliferación de palabras, el todos y todas, juntos y juntas, sustentable, sostenible, integración, todo como un mundo diverso, como quien tiene un jardín lleno de especies y como, etcétera, digamos, una cosa muy fértil y heterogénea. Pero en estricto rigor también se ve que hay una prevalencia hacia la estandarización, el uniforme, el para todo igual porque así tiene que ser. Y sobre todo esto que tal vez es la cosa clave, digamos, cuánto se está escuchando a quienes tienen necesidades diferentes y cuántas de esas necesidades diferentes en efecto se ven concretadas en obras que, digamos, respondan a esa necesidad. Ahí, ¿cuál es tu sensación, digamos, con respecto a cuánto se dice, cuánto se hace y cómo de ese hacer queda bien hecho? Ya, vamos a ser políticamente incorrectos. Dale nomás, sí. Poco se hace, poco se hace. Lamentablemente, desde el mundo público, como siempre lo que hay, o sea, viene campaña electoral. Yo me acuerdo, te voy a poner un ejemplo como para explain, cuando eran las elecciones antepasadas, no de alcalde, de alcaldías en el fondo, en las primeras que salió Tomás Garte, en ese tiempo, ya ni me acuerdo quién iba presentándose, pero como fundación, a todas, creo que un día tenían un debate, o no sé qué, y a todas les mandamos la misma pregunta, como, ¿qué vaya a hacer con respecto a la accesibilidad de la ciudad o frente a la temática? Como una pregunta en general. Y todos contestaron lo mismo, mira, la palabra que nosotros odiamos como fundaciones, estamos al debe con la comunidad de personas con discapacidad. Todos, el estamos al debe. Ya, bueno, pero ¿qué vayas a hacer tú con ese debe? Y todos nos contestaron como con políticas correctas y qué sé yo. Y hoy día sigue pasando nada. ¿Cachai? Sí hay buenas intenciones y sí hay ganas. Nosotros trabajamos directamente con la Oficina de Discapacidad de Puerto Vara, la Oficina de Discapacidad de Yanquihue, la Oficina de Discapacidad de Frutillar, y sí estamos capacitando a los trabajadores en servicio al cliente inclusivo, porque también hay ahí, como te decía yo, la barrera actitudinal. O sea, hoy día estamos haciendo cosas. Estamos poniendo personas a trabajar en distintos lugares, lugares públicos, estamos sensibilizando a los trabajadores del mundo público. Ahora, en términos de accesibilidad arquitectónica, no mucho lo que nosotros podemos hacer, aparte de instalar a que se haga, proponer programas, proponer arquitectos, que ya lo hicimos, pero también, y ahí voy a no sonar de nuevo políticamente incorrecta, bueno, la municipalidad de Yanquihue es totalmente accesible, por ejemplo. La casa de la acogida en Frutillar también es nueva, totalmente accesible. Pero claro, Puerto Vara se queda al debe y el mismo alcalde, el Dideco, está en un programa de la alcaldía de mejoramiento y van a construir, tienen un plan de construcción de municipalidad, que obviamente esa va a ser totalmente accesible. Y en un futuro, no sé qué tan lejano, cercano, va a haber una casa que va a ser 100% accesible para ir a hacer cierto, en el fondo, trámite Sí. público, o sea, trámite para la gente común y corriente. Pero claro, hoy día cuesta plata arreglar la municipalidad, ponerle un ascensor y no hay recursos, o bien los recursos están destinados para otras urgencias, que también es entendible. Yo una vez le escuché a algún presidente de Chile, sin nombrar obviamente el lado político, pero decía, cuando uno es presidente o está al mando de algo, es como tener millones de hijos con distintas necesidades y en algún minuto hay que priorizar. Y yo entiendo desde el poder que es verdad, y la priorización en términos de la discapacidad es súper baja, porque está menos de moda que otras cosas también, que suena feo, pero es un poco verdad.
Y hasta que a veces te escuchan, hasta que a veces hay alguien comprometido y ya, por lo menos nosotros estamos capacitando al área pública en diversidad, equidad e inclusión, que es lo que hacemos. Y con eso, bueno, vamos empujando un poco más. El lado positivo, el lado medio lleno, ¿estamos mucho mejor que hace 10 años? Sí. ¿No estamos como queremos estar? No, obviamente no. Estamos súper, súper atrás o lo que queremos lograr. Pero mejor estamos, por lo menos. Mm. Que te escucho y lo encuentro como todo medio desolador, porque por un lado, esto está en el discurso de la boca de todo el mundo, en particular en el festival de anuncios de los tiempos electorales, la determinación de los candidatos, inclusivo, sustentable, sostenible, integrador, comunidad, el espíritu cívico, ¿no es cierto? Y luego el sentido de lo que es justo, digamos, es justo que todas las personas, indistintas de sus capacidades, tengan acceso a los lugares de atención, digamos, a la comunidad, es como bastante desde, ¿no es cierto? Y O sea, claro, un yo sé que tú derecho. comentas de tener una casa como con la accesibilidad para quienes no pueden ir a la otra porque es más caro arreglarla que hacer una nueva en otro lado y todas esas cosas, digamos, vive en el mundo del Festival del Anuncio. Algunas cositas se han hecho, digamos, el registro civil ahora se atiende abajo y no arriba, no hay que Sí, subir. exacto. Hay cositas, después mencionábamos ahí fuera de cámara lo que fue el caso de los estacionamientos, que hay estacionamientos especiales, o se dice especiales, ¿cómo se dice? Estacionamientos para personas con discapacidad o estacionamientos con accesibilidad universal. Ya, digamos, estacionamiento reservado, digamos, para ese caso, pero la rampa para subir, en el caso de que alguien venga con silla de rueda, tiene que recorrer por la calle una cuadra hacia arriba y subir a la rampa. Entonces, como que, ¿quién es el que está pensando estas cuestiones? Así, ¿hasta dónde lo que hay funciona? Tú mencionaste esto de la rampa. Yo una vez vi una rampa, Valentina, que yo creo que era como de 90 grados, ¿cachai? Era, pero así como una invitación a sacarte la grande ahí tirada en el suelo y como, más encima había que verlo como un favor, digamos. Ahí es como una cosa. Y luego tú también lo mencionaste, y me gustaría si pudiéramos profundizar un poco en esto, que tiene que ver con la cuestión más allá de la infraestructura, en particular de lo que significa el ingreso al sistema. Si hay una cuestión que es integradora del mundo del trabajo. Tú publicaste una columna muy interesante, esto salió publicado el 19 de junio de este año, el 25, en el Mostrador. Me gustaría leer solamente un parrafito para ¿Ya? usarlo como puntapié a propósito de lo que significa el vínculo con respecto al trabajo. Y dice, según el tercer estudio nacional de la discapacidad, hecho por la ENDIS el 2022, en esta región, los lagos, solo el 40,7% de las personas adultas con discapacidad está ocupada, frente al 62,9% de la población sin discapacidad. Si consideramos la participación en el mercado laboral, es decir, quienes trabajan o están buscando empleo, la cifra alcanza apenas un 43,5% en personas con discapacidad, comparado con un 68,5% en quienes no presentan discapacidad. Estas cifras reflejan una desigualdad estructural que lejos de deberse a la falta de motivación, responde a múltiples barreras que siguen dificultando la inclusión efectiva en el mundo laboral. Las cifras son catastróficas, la distancia es súper evidente. Tú hablas de una desigualdad estructural y también de la idea de la inclusión efectiva. Si pudiéramos profundizar un poco en esta desigualdad estructural y lo que significa con respecto a la inclusión efectiva. Ya, mira, efectivamente las cifras sí, son catastróficas porque o sea, la brecha entre personas con discapacidad y sin discapacidad es tremenda. De hecho, ahora subió porque como subió el desempleo afecta más a las personas con discapacidad. Y a las mujeres con discapacidad también ya estamos como ahí. Se ve como todo negro. Pero sí, hay una desigualdad estructural, sí, porque efectivamente hoy día a una persona con discapacidad tiene, para partir, si ya tiene menos oportunidades de llegar a entrevistas de trabajo, porque no están visibilizados, porque también hay menos personas profesionales con discapacidad, porque esto es como el huevo y la gallina, o sea, ¿por qué? Porque hay menos personas con discapacidad escolarizadas con cuarto medio rendido o con educación universitaria o técnico universitario. ¿Por qué? Porque las universidades o institutos o colegios más no estaban preparados para personas con discapacidad, no están preparados en el sentido de accesibilidad universal, comunicacional, actitudinal, en el profesorado, etc. Esto estoy hablando de la generación hoy día que está buscando trabajo, no de los niños que están hoy día escolarizados. Entonces, ya hay parte de la brecha, que una buena mayoría no está escolarizada 100% o no tiene estudios técnicos
o universitario. Entonces, ya ahí parte la desigualdad porque mucho menos porcentaje pudo acceder a ese tipo de educación. Por lo tanto, mucho menos porcentaje puede acceder a trabajo mejor remunerado. Y en los trabajos hoy día hay mucho problema de accesibilidad en términos de accesibilidad universal y también de actitud, de lo que yo comentaba, pues, está esta idea generalizada de tener personas con discapacidad en mi lugar de trabajo, en mi empresa, en mi organización, es un tacho. Y ahí viene el proceso de inclusión que sea efectivo, que es donde entramos nosotros. ¿Por qué la gente piensa que un cacho y hoy día están obligados a contratar? Existe una ley que se llama, es la ley 21015, que es la ley de inclusión, que obliga a las empresas que tienen más de 100 empleados a tener un 1% de personas contratadas. O sea, si tú tenías una empresa de 120, tenés que tener una persona. Si tenías una empresa de 200, tenés que tener 2 personas. Y así sucesivamente. Y esto es obligación a partir del 2018. Si tú no lo cumples, tienes multa. Tiene una multa de la AET, obviamente ha ido creciendo. Hoy día pasamos al 2%, pero tiene ahí un asterisco abajo, tiene una nota al pie de página que vamos a pasar al 2% una vez que el 80% de las empresas cumplan con el 1%, ¿cachai? Porque efectivamente hoy día creo, ahí la cifra no la manejo muy bien, pero creo que solo el 40% de las empresas está hoy día notificando en que está, o sea, ni siquiera cumpliendo, sino que informando con la comunicación electrónica la ADT si está cumpliendo o no está cumpliendo. Y también la ley empezó a mejorar. En el 2022 se implementó el gestor de inclusión, que también es obligación por ley. Que todas las empresas, insisto, que tienen que cumplir con el 1%, también tienen que tener una persona certificada que gestione la inclusión. Se llama gestor de inclusión. Y esta persona está certificada por Chile Valora, en el fondo el que maneja la gestión de la inclusión dentro de su propia empresa. Partió la ley y partió en el fondo más o menos, porque se vieron, o sea, las empresas dijeron, chuta, tengo que contratar, con este pensamiento de que era un cacho, entonces contrataron a personas con discapacidad, cualquier tipo de discapacidad, sin hacer mucha investigación, sin pensar en qué puesto, y la dejaban ahí en una esquina, calentando silla, cumpliendo una cuota, haciendo check. En el fondo, para no pagar multa. No todas, obviamente, yo no quiero generalizar. Sí. Hay muchas empresas que no. Hay muchas organizaciones que no, ¿ya? Pero en una mayoría hubo este pensamiento como, ya, ahí tengo en una esquina, ahí lo dejo. Y entonces, obviamente, las organizaciones que trabajamos por la inclusión, en el fondo, empezamos a decir, esto no puede ser, y se empezó a mover y a hacer procesos de inclusión efectivos, que tiene que ver, que se fijen en la persona, no en la discapacidad. O sea, nosotros lo que hablamos un poco es emparejar la cancha. Si tú tenías una cancha de fútbol que está así, y yo estoy acá, es imposible meter el gol, ¿cachai? Entonces yo estoy hablando que en el fondo se permita hacer entrevistas que sean inclusivas, que se piense en un cargo, que se puedan hacer los ajustes en un cargo. Y de repente, y nos pasa un montón, lamentablemente, que me dicen, oye, ya tengo que contratar personas, tenía alguien que tenga un poquito de discapacidad nomás. Y digo, ¿cómo un poquito de discapacidad? Que, no, así como una cosa piola. La verdad es que yo tengo personas que tienen currículum, que tienen habilidades, que hoy día están en busca de trabajo. Que no importa cuál sea la discapacidad. Vemos antes cuál es el perfil del cargo, qué ajustes tenemos que hacer en tu edificio, en tu lugar de trabajo, en el puesto o con los compañeros de trabajo. Pero lo importante es si tiene o no las habilidades para hacer el cargo que tú estás pidiendo. No el tipo de discapacidad. No sé si se entiende. Lo encuentro insólito lo que me estáis contando. Solamente para ver si es que escuché bien, porque esto la verdad que para mí es demasiado nuevo y demasiado brutal. ¿Te han llamado a ti para preguntarte si conoces a alguien con discapacidad piola? Así como, no, digamos, ¿ya? Varias. Pasa mucho. Como, oye, necesito a alguien, pero que no tenga como así tanta discapacidad. Y es porque en el fondo el pensamiento es, bueno, al tiro a la gente, tú decís discapacidad y se le viene a la mente como una persona en silla de ruedas, porque hasta el logo es una silla de ruedas, y eso está bien,
pero existen millones de tipos de discapacidad, o sea, está la discapacidad sensorial, física, psíquica, mental. Hay unas que son completas, otras incompletas, otras permanentes, otras transitorias. O sea, como que el mundo de discapacidad es súper amplio y variado, ¿cachai? Lo mismo que cualquier persona, como que existimos personas variadas y existen discapacidades variadas. Es una diversidad más. Obviamente hay una falta de capacidad de algo en específico. Mi caso es falta de movilidad en las piernas parcialmente, ya. En el caso de una persona con discapacidad auditiva, falta de la capacidad de escuchar, pero no significa que no tenga la capacidad de pensar, de aprender, de caminar, de tejer, de saber computación, de ser padre, de ser madre, de millones de cosas. O sea, por eso hoy día está como eso es lo que queremos romper. O sea, yo soy una persona, mi socio es una persona que tenemos hijos, estamos casados, somos emprendedores, tenemos nuestra casa, tenemos problemas, somos buenas personas, malas personas, mal genio, buen genio, o sea, personas, ¿cachai? Y mucha gente dice, hoy las personas con discapacidad son tan fuertes, tan resilientes. Sí, pero también, no sé, mi hermana es súper fuerte y no es persona con discapacidad, o sea, no es que vaya unida la una con la otra, ¿cachai? Entonces, nosotros estamos tratando de desarraigar esa idea del asistencialismo frente a la discapacidad. También para que haya oportunidades laborales, o sea, de repente se sorprende que dice, oye, me trajiste una persona que tenía el manso currículum o que tenía los tremendos estudios. Bueno, obvio, ¿por qué no? Ah, no, claro, es que yo pensé que... y eso viene desde el desconocimiento, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados que en nuestros colegios, universidades, institutos hubiesen alumnos, compañeros con discapacidad al lado de nosotros, ¿cachai? O en nuestros trabajos. Por lo que te escucho, hay mucho de prejuicio en este cuento, de como pensar de que las cosas son de cierta manera, anda tú saber cómo se forja el prejuicio, pero como esta condición de que, nada, como, esta decir cosas horribles, pero esta idea de que no hay nada más común que sentirse especial, y como el otro ve a los especiales también siento que hay una cuestión como entre el buenismo, de quien acoge como una cosa de buenismo, y no, si al final tú estás buscando la mejor conveniencia para tu empresa, toma lo mejor preparado, no hay quien tiene un certificado médico que diga alfa, beta o gamma, o sea, como mucho más, digamos, con un sentido de realidad más que de prejuicio, ¿no es cierto?, de esta como construcción. Y luego también una cuestión que también es brutal, así que anticipé que iba a decir una cosa fea. Esta cosa de la lástima, ¿no es cierto? Hasta dónde el pobrecito y la cuestión como una condescendencia maldita, que también posiciona la relación de los que sienten que no tienen nada con respecto a los que sienten que tienen algo que los inhabilita, los aleja, los hace ajenos incluso. En esto cuando hablamos de integración, la inclusión en el mundo laboral, con lo que tú me estás contando, veo que también es una cosa que cuando se usa se instrumentaliza o se circunscribe solamente a lo forzosa que puede hacer la ley, ya voy a cumplir con el porcentaje justo y más encima hacer un trabajo inútil o hacer un trabajo que es decorativo para cumplir con la norma. Todo eso lo encuentro como bien preocupante, ¿no es cierto? Y me imagino que es parte de la experiencia de lo que te cuentan las personas que se acercan también a la Fundación Triangular, quienes participan en los seminarios. Eh, ¿Cómo se logra avanzar en esto? Aquí veo como un patrón común, si tuviéramos que dibujar el denominador común de todo esto, vendría siendo, creo, la ignorancia, digamos. Eh, Cuéntame, Totalmente. ¿cómo se supera esta cuestión? Con educación, con Educación. capacitación, con insistir. O sea, en el fondo yo creo que, y con ejemplos concretos también. O sea, mira, nosotros llegamos a empresas, organizaciones, distintos lugares, en el fondo, capacitando, sensibilizando, rompiendo esta idea, como con el mismo, en el fondo, diálogo que hoy día estamos teniendo, como rompiendo la idea, el prejuicio, el paradigma que existe. Y si lo tenemos que hacer 10 veces, lo hacemos 10 veces. Pero también lo hacemos desde la contratación. O sea, cuando la gente lo ve efectivo, como el compañera que está al lado mío, haciendo el trabajo, es operador de grúa, está en la planta salmonera, fileteando, y es persona con discapacidad, y hace la pega igual que yo, simplemente la única diferencia es que le tengo que hablar por el celular,
o que no tengo idea, cualquier tipo de discapacidad, o tiene que tener un pisito para descansar cada 2 horas, no sé, te estoy inventando. ¿Mm? Ahí la gente aterriza y dice, pero no, pues, ¿qué importa que tenga discapacidad? Y también yo me encuentro con la linda sorpresa de que hay mucha gente también ya educada, ya sensibilizada. Como llegamos a los talleres muchas veces y empezamos a hablar del prejuicio, pero ¿qué importa que tenga discapacidad si hace la misma pega que yo al lado? O, sí, bueno, no sé, mi mamá, mi tío, mi prima, mi mejor amiga es persona con discapacidad auditiva o persona sorda y mira, el contador de una empresa o qué sé yo, atender una tienda, Mm. como que también se va creciendo, también va para arriba, ¿cachai? Todo lo que se ha trabajado gracias a las fundaciones que existen desde antes de nosotros, o las organizaciones, o asociaciones, o distintos actores, que se ha ido surgiendo. O sea, por algo existe la ley también, porque la comunidad de personas con discapacidad logró empujarlo, ¿cachai? Entonces, sí se ha ido educando más y creciendo mucho más. Entonces, por eso digo el vaso medio lleno, porque hemos ido avanzando. Todavía nos vamos a topar y nos vamos a seguir topando, espero que cada día menos, con esta barrera, ¿cachai? Con esta muralla de que es un cacho, de que me sirve, o de los pobrecitos, pero también desde que partimos hasta ahora va siendo menos, porque hay más comunicación, aunque tú al principio me empezaste a decir, mira, está bien de moda hablar de la sostenibilidad, sustentabilidad, integración, inclusión, igual, nos guste o no nos guste el mensaje, sea propagandismo o no, igual algo deja. Del lado que sea, algo deja como para pensar, más que en la discapacidad, en el valor de las personas como tal, ¿cachai? No, no el valor de porque sea de la región de los lagos, o porque sea de Santiago, porque sea de clase alta, porque sea de clase baja, porque sea rubio, porque sea moreno, bajo. Hoy día creo que se está inculcando a los niños ese valor, el valor de la persona porque es persona, o el respeto a la persona simplemente porque es una persona, da lo mismo como sea, ¿cachai? O sea, bueno, igual, esa es la utopía de que donde queremos educar a nuestro hijo. Igual los sesgos siempre van a estar, o sea, no hay personas sin sesgos ni prejuicios. Todos tenemos un sesgo, un prejuicio o algo que nos cueste más aceptar. Si no, seríamos todos santos y tendríamos una escultura en la mitad de la plaza, ¿cachai? Ya depende de qué, dónde te criaste, cuál sea tu mayor prejuicio frente a qué, pero todos lo tenemos. Y la discapacidad tiene históricamente un prejuicio ahí del pobrecito. Y eso es lo que tú decís, ¿cómo lo sacamos? Educando, haciendo campaña, haciendo charlas, capacitando, trayendo a distintos actores que te muestren la realidad, haciendo el Comunidad Sin Barreras que estamos haciendo nosotros. Nosotros, distintos años, a través del SENADI, del Servicio Nacional de Discapacidad, hemos hecho muchas charlas, hemos traído distintos actores que te muestran su vida como común y corriente, como que son personas. Y eso, cuando la gente lo escucha, dice, claro, es verdad. O sea, como que puedo ser yo, puede ser mi tía, puede ser mi mamá, y no pasa nada. O sea, no es tema, ¿cachai? Solamente tengo que hacer que la vida o los servicios que yo tengo sean ajustados para todos, ¿cachai? Sí, que me hace mucho sentido, digamos. Aparte que como que la condición es una cosa y la categorización es otra. Siento que muchas veces la categorización, este dibujo de frontera, también construye una distancia que es la que permite estas sensaciones entre buenismo, entre también ser forzado por la normativa, en pensar de que el otro porque tiene una condición es mejor o peor persona, que también a veces se tiende a ver como que es mejor persona, como dices tú, aperrado y ha luchado contra la vida. Y la verdad que, digamos, si cada persona es un mundo, digamos que todos, digamos, entramos en una categoría donde cada quien tiene su propia condición y convive con el resto, ¿no es cierto? Lo que se podría entender como el entendimiento cívico, ¿no? Digamos, la polis, volver como a los valores más griegos, donde no sé si estaba, digamos, esta idea de quién tiene discapacidad y quién no, y hasta qué punto es funcional para el mundo laboral, para el mundo de atención a público, incluso el mundo recreacional, poder ir al cine, poder ir a un restaurante, poder ir a tomarte un trago, como cosas a veces como súper básicas y que no necesariamente siempre están ofrecidas,
digo, siempre están todas las condiciones necesarias, digamos. Entonces, hay como una desidia. Y luego está lo otro que también es una cosa caprichosa, y hay harto cliché en esto, ¿no es cierto?, de si el lenguaje construye o no realidad, cuando menos digamos que colabora para no entrar en ese debate, pero si algo construye realidad son los hechos, ¿no es cierto? Los hechos sí que importan. Tú mencionaste una cuestión que por lo general uno atiende, y partí por esto, digamos, uno atiende cualquier análisis de estudio de opinión pública, educación aparece el número uno. Esto tiene que ver con la educación, también tiene que ver con la justicia, y también tiene que ver con la seguridad, toda vez de que esto involucra, digamos, cómo nos comportamos unos a otros en los espacios públicos, ¿no es cierto?, en lo que se puede referir como la vida en sociedad. Valentina, cuéntanos un poco lo que va a pasar este martes 26 de agosto a las 10 de la mañana en el Centro de Arte Moreno Magmar, este encuentro Comunidad Sin Barrera, por lo que me comentaba, y es el último que cierra un ciclo, ¿no es cierto?, por la región. Para quienes no habían escuchado hablar de esto, quienes no estaban al tanto de que esto iba a pasar, cuéntanos un poquitito de qué se trata esta actividad, que por cierto tiene mucho que ver con los hechos más que con las palabras. Exacto. Mira, Comunidad Sin Barrera es un proyecto que lo financia el Senadis, un FONAPI, que son Fondos Nacionales de Proyectos Inclusivos, en donde nos enfocamos en 5 comunas, ¿ya? Y nos juntamos con personas con discapacidad o familiares o agrupaciones, tratamos de reunir la máxima muestra posible para comunicar y para evidenciar y hacer diagnóstica de las barreras que vivimos. O sea, como comunidad, barreras actitudinales, arquitectónicas, en el transporte, en la educación, en la salud. En el fondo, patentar, dejar como diagnóstico estas barreras. En el fondo, nosotros estamos levantando la información real desde las personas que lo viven, ¿cachai? Ya lo hicimos en esas 4 comunas, como te comenté. Ahora este martes el turno de nuestra comuna, en el fondo, de Puerto Vara, en donde, claro, la invitación es que todas las personas que tienen discapacidad o son parte de una agrupación o son cuidadoras o quieran participar, la verdad también, en este diagnóstico de las barreras que vivimos, están súper invitadas, porque mientras más grande la muestra, mejor salen las soluciones también, mejor sabemos y se puede incidir en una mejor política pública en los actores que hoy día después vamos a ir a incidir, ¿cachai? Después de esto va a salir un informe, y más relevante que eso, nosotros estamos haciendo un mini documental, por así decirlo. Sí, no sé, va a durar 20 minutos, 15 minutos, no sé en qué se cataloga, si es un mini documental o qué, en donde vamos a mostrar este diagnóstico, ¿cachai? Vamos a mostrar los resultados de este diagnóstico representados en 3 actores distintos de la región. Ahí no voy a hacer un spoiler, pero pescamos a 3 personas, parte de la fundación, o sea, que participan con nosotros, a contar su historia, ¿cachai? No desde la mirada asistencialista, a contar su historia de discapacidad, de inclusión, etcétera, en la región, qué barrera ha vivido, cómo la ha superado, etcétera, y vamos a ir a mostrar estos números, ¿cachai? Y la idea hoy no es que mañana no es que el martes sea el cierre de este ciclo de charla, de comunidad, en el fondo de diagnóstico, pero ya en octubre, noviembre, vamos a lanzar esta mini documental. Y ahí va a tener visualmente, comunicativamente, la cifra, la barrera vivida expuesta, ¿cachai? En la voz de la persona con discapacidad. Sí. Entonces, claro, hoy día, el martes se cierra este ciclo de diagnóstico. Entonces, la participación de la máxima cantidad de personas posible es súper importante. Porque también cada comuna es bien distinta, bien distinto el diagnóstico, o sea, no es tan distinto, pero el diagnóstico de Castro a Puerto Vara, claro que cambia, porque Castro estás en una isla, ¿cachai? O sea, muy distinto vivir en Chiloé que en Puerto Vara. La región de los lagos tiene obviamente tienen un punto en común, que es la ruralidad, la falta de accesibilidad o la centralización en la región metropolitana, etc. Pero en el fondo, mientras más participación tengamos el martes, mejor y más se me fue la palabra, pero mejor va a ser el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, sí. Y después esperamos que en octubre, noviembre, octubre, cuando salga nuestro documental, extenderlo a todos, porque al final nosotros, claro, estamos en nicho, dando muchas charlas a distintas empresas, entidades públicas, etcétera, privadas, públicas, pero nos encantaría llegar a todos, ¿cachai? Que sea súper masivo el mensaje de romper esta idea del asistencialismo, de mostrar la cifra real, de decir, oye,
mira la brecha que hay de personas con discapacidad no trabajando y que tienen las habilidades y capacidades para trabajar, ¿cachai? Y tú estás buscando personas y ahí está, po. En el fondo, por eso nos llamamos triangular. Nosotros tenemos que triangular estos dos mundos, como encuéntrense, ¿cachai? Y ahí es donde hacemos la pega. Es que de todas maneras, aparte que, sobre todo en el caso laboral, uno escucha en la prensa, digamos, que falta productividad, que la inversión, que el empleo, que el crecimiento, de que la preparación, la capacitación, en fondo, tantas cosas que se habla, y por ahí la solución estaba al lado, pero estaba metida en una, digamos, más allá de una frontera que se dibujó ilusamente, y bueno, se construyen distancias también que se pierden oportunidades. Creo que las cifras con respecto al mundo laboral son categóricas, digamos, y hay una brecha evidente de que hay mucho por hacer, mucho por avanzar. Este encuentro va en esa línea. Te adelanto el tiro, Valentina, nos mandan el documental, lo compartimos en todas nuestras plataformas, este estudio resumen lo compartimos en todas nuestras plataformas, porque entre más se vea, como dices tú, tanto mejor, porque también así se diluyen los prejuicios y se ilumina, cuando menos, el inicio de esta ignorancia, ¿no es cierto?, que también está ahí, digamos, el prejuicio maldito, esta cosa lastimera, el buenismo, este como asistencialismo medio forzado por la normativa. No quiero ser fatalista, también se ha avanzado harto, tú también lo mencionaste, ¿no es cierto?, de que hay mucho que se ha hecho, pero la consideración de lo mucho que queda por avanzar es como mal tiempo para ponerse a descansar en los resultados hasta ahora. O sea, mucho más quedaría mirar en cómo ir mejorando toda esta historia, digamos, y que en definitiva esto tiene que ver más que con la inclusión, con la justicia. Entonces, para que lo justo sea justo y cada quien sea, digamos, tratado en su mérito y no en su condición médica, que eso sí que me parece bien como triste, digamos, como que no es la manera de aproximarse a nadie. De hecho, alguien que, digamos, no siente que tiene ninguna discapacidad, nadie le anden preguntando los antecedentes médicos, digamos, eso es como una cosa bien Sí, poco pues, feliz, ¿no es cierto? exacto, ahí está, bueno, ahí está como el tema, Mm, como la justicia, decís tú, nadie te pregunta, o sea, si tú no tienes discapacidad, nadie te pregunta si podía entrar o no, estáis escuchando bien, o oye, mejor no hagáis esto, no te voy a dar tanta pena, no, y pasa claro, mucho también. claro. Y lo que más hacemos nosotros, porque tú habías hablado harto como de los hechos, y lo que más hacemos nosotros es buscar pega para las personas con discapacidad, en el fondo, es triangular, ¿cachai? Nosotros estamos siempre haciendo el llamado a las empresas y organizaciones, etcétera, que tenga vacante o que esté buscando, fuera de la ley también, o sea, hay una... Mira, me encanta cuando me tomo con organizaciones que ya están cumpliendo con la ley o que ni siquiera tienen que cumplir porque son muy chicos, que me llaman y me dicen, oye, como que yo tenéis currículum, ¿cachai? Como porque sí nomás, ¿cachai? Porque tiene que ver con culturas organizacionales como empujada desde el bienestar, ¿cachai? Desde el bienestar del equipo de trabajo. Bueno, entonces yo siempre estoy haciendo un llamado, nosotros como fundación, a la empresa a contactarse con nosotros, aparte de las charlas y eso que viene de cajón, por así decirlo, para entregar currículum y personas que están hoy día buscando trabajo. O sea, hay muchas empresas buscando cargos, todas las empresas grandes están siempre con cargos abiertos, reclutamiento, selección, y el llamado es a contactarnos. Nosotros tenemos personas que quieren trabajar en la región, no es un cacho, para nada. Más encima nosotros hacemos el acompañamiento constante para que la gestión esté bien hecha, para que no quede en la esquina la persona corcheteando o calenteando asientos. Entonces, bueno, el llamado más importante de nosotros es eso, o sea, que el discurso pase al hecho y llegue a la contratación, ¿cachai? Que podamos bajar los números de desempleo de las personas con discapacidad. O que podamos hablar de una región de los lagos inclusiva, ¿cachai? Que tiene sus playas accesibles, que el servicio público que sabe atender de una manera inclusiva, que está todo adaptado, ¿cachai? Que están los ajustes hechos. Ese es como el sueño de la fundación también. Hacer que nuestra región, pucha, lidere en términos de inclusión. Obviamente es un sueño súper grande, pero bueno, aquí nacimos y aquí estamos y eso queremos, ¿cachai? Sí, en eso te comparto nuestro eslogan, el que tenemos en el medio, en la empresa, en todo lo que hacemos, que es nunca dejes de soñar. Así que también Bueno, nunca dejes de soñar, digamos, vamos que se puede. Hay mucho por avanzar y los desafíos son justos y la justicia es importante para cualquier
comunidad, sea la que sea. Y bueno, y cada persona es un mundo y tiene su propio mérito, ¿no es cierto? Más allá de sus antecedentes médicos. A quienes quieran conocer más de la Fundación Triangular, la página es www.triangularinclusiva.cl. Están desarrollando este evento, como ya mencionamos, el 26 de agosto en el Centro de Arte Molino Magmar. Esto parte a las 10 de la mañana hasta las 2:30. Atención con lo siguiente, hay que inscribirse en un link. El link está tanto en la página web de Triangular que mencioné recién, en su Instagram, que es triangular-inclusiva, y también toda la información la pueden ver en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Probablemente nosotros también vamos a ir, ahí nos vamos a encontrar, Valentina, espero, si es que los vientos no dicen lo contrario, pero la intención es participar, invitamos a toda la comunidad a participar, así que a inscribirse. Valentina Moreno, directora ejecutiva de Fundación Triangular, agradecerte tu tiempo, la conversación, muy interesante, por cierto. Vamos a seguir atentamente todo este tema, nos comprometemos desde ya y al aire a compartir las conclusiones del estudio, a compartir el documental, y ojalá que podamos tener una segunda conversación una vez que estas conclusiones también den cuenta, digamos, de cuál es el proceso que surge a partir de este ciclo de conversaciones que están cerrando aquí en Puerto Vara. Valentina, por último, si algo no te pregunté, si algo te quedó en el tintero, si algo quisieras profundizar, este sería un súper buen momento. Mira, yo creo que abordamos la mayoría de los temas y si quiero profundizar es hacer el llamado a las empresas y organizaciones, que ya sea con nosotros, con otros o desde su propia iniciativa, romper el paradigma, contratar personas con discapacidad como tal, olvídense de la ley, contrátenlos porque los beneficios, o sea, tienen los mismos beneficios que contratar a cualquier persona que esté capacitado para el cargo. Dejemos la idea del asistencialismo fuera y mira, y yo te voy a compartir nuestro eslogan, que es: la diversidad es un hecho, la inclusión es una opción. Así que siempre estamos invitando a que tomen la opción de ser inclusivos. Buenísimo, Valentina, clarísimo el mensaje, muy interesante la conversación, te agradezco mucho tu tiempo, todo el éxito en este cierre de eventos y en lo que se viene para la Fundación y su relevante trabajo que va en estricto beneficio de toda la comunidad, sea quien sea, ¿no es cierto? Con o sin discapacidad, que esa diferenciación por ahí es parte del problema. Valentina, un abrazo, que tengas un muy lindo día. Muchísimas y gracias, nada, te agradezco un Pablo. montón todo. No, muchísimas gracias, te pasaste por este espacio y muy entretenida la conversa. Bacán, lo mismo digo, muy buen capítulo. Que estés muy bien. Y Un nada, abrazo grande. ojalá nos vemos en la fecha del evento. Chau, chau, que estés muy bien. Los esperamos. Le diré que no. Ya, gracias. Chao, Chao. chao.